Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar compartiendo este domingo la palabra en esta serie de Hechos. Hoy nos toca ver Hechos capítulo 4. Pero antes de empezar, me gustaría empezar precisamente con una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias también por el libro de los Hechos en el cual podemos ver no un modelo de perfección, pero sí de lo que significa, como acabamos de cantar, que tú seas Rey sobre una comunidad de discípulos comprometidos con tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a aprender lo que tienes preparado para nuestros corazones y ayúdame, Señor, a compartirlo con claridad y sencillez. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hace poco estuve de visita en mi país natal, El Salvador, porque fui a ver a mi mamá que está con cáncer en una etapa difícil. Y fui con mi hija, me acompañó mi hija Haris a un viaje rápido de fin de semana. Y me pasó algo muy curioso. Por lo general la gente que me conoce y conoce a mis papás físicamente, por lo regular siempre me han dicho toda mi vida que me parezco a mi papá físicamente hablando, que el parecido es bastante innegable, así que no me puede negar que soy su hijo, pero hoy me pasó algo muy curioso, que una persona que conoce a mi mamá, ¿verdad? Y estaba ahí trabajando en la casa, me dijo: usted se parece mucho a su mamá, me dijo. Lo cual lo tomé, por supuesto, como un gran cumplido, pero nunca me lo habían dicho, no es lo que la gente por primera vez ve en cuanto al parecido. Cuando estaba preparando este mensaje y leyendo el texto de Hechos 4, recordé esta anécdota y ahorita les voy a explicar por qué. Recordé esta anécdota porque me hizo pensar en que muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, adoptamos, vamos creciendo, vamos siendo adultos, ¿verdad? Vamos adoptando gestos, hasta manera de caminar, de hablar, etcétera, de nuestros padres, sin darnos cuenta. Y eso me hizo pensar en algo que creo que, en una pregunta que me parece que es fundamental en este pasaje me atrevería a decir en todo el libro de los Hechos. Y es una pregunta también que tiene que ver con lo que nuestro pastor Ricardo ha estado insistiendo en esta serie de mensajes en Hechos, y es sobre cómo como iglesia podemos causar impacto hacia afuera y transformar nuestra comunidad. Y la pregunta es esta, la pregunta que me dejó pensando es: ¿cómo la gente de afuera nos ve como iglesia? ¿Cómo la gente de afuera nos percibe como cristianos, como comunidad de fe? Nos dice, piensa la gente que nos parecemos a Jesús. ¿Ven el parecido con Jesús? ¿Ven la similitud o no? Y esto creo que está en el corazón del pasaje de Hechos 4. ¿Le recordamos a Jesús a esa gente o no? Hoy quisiera que pensáramos en esto mientras meditamos en la narrativa de los apóstoles y la iglesia en Hechos 4. Y al hacerlo, que nos hagamos la pregunta: si la comunidad afuera, si la sociedad a nuestro alrededor, si nuestros vecindarios reconocen que hemos estado con Jesús. Pero para ello vayamos al pasaje de Hechos 4. Y es un texto, un capítulo bastante largo. Les prometo que no vamos a salir a las 12:30, es decir, no vamos a ir verso por verso, pero me gustaría que leyéramos al menos para tener un poco de contexto de qué está pasando acá. Dice Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús
la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, que es la sanidad del paralítico que acaba de suceder en capítulo 3, al final del capítulo 3, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Dice Pedro. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. Y quisiera proponer que esa frase nos debe de comunicar algo más que lo obvio, que es una lectura obvia, sería decir simple y sencillamente, bueno, ellos eran compañeros de Jesús, lo cual es cierto. Pero creo que Lucas está tratando de comunicar algo más profundo, una verdad más profunda que simplemente decir ellos eran discípulos y compañeros de Jesús. Aún los mismos enemigos de los apóstoles, aún las mismas autoridades que querían frenar este movimiento que estaba empezando, decían, ellos reconocían que habían estado con Jesús. Y si uno lee Lucas junto con Hechos, que es la manera correcta, creo yo, de hacerlo, porque Lucas es el que escribe los dos, y de hecho son 2 volúmenes, no es como cuando uno lee El Señor de los Anillos, que son una trilogía, o otros libros que es una serie de volúmenes. Uno tiene que tener el antecedente de Lucas, y cuando uno lee esta narrativa, la forma en que este juicio se está gestando y la forma en que las autoridades se están uniendo, el status quo, los guardianes del templo, los sumos sacerdotes se están uniendo para impedir y disolver y anular este movimiento, y meten preso a Juan y a Pedro. Esto nos debe recordar automáticamente el mismo juicio que estas mismas autoridades, sumo sacerdote, etcétera, le hicieron al mismo Jesús. En otras palabras, los apóstoles están experimentando, están teniendo una probadita de lo que hicieron con Jesús. Hay una continuidad entre la historia de Jesús y la historia de los apóstoles y de la iglesia de Hechos que no debemos perder de vista. De hecho, es así como Lucas empieza y apertura el mismo libro de los Hechos en el primer versículo, cuando dice, oh estimado Teófilo, en el primer tratado, en el primer volumen, que es el Evangelio de Lucas, te conté, te relaté las cosas que Jesús empezó a hacer. Cuando uno lee eso, y él está escribiendo el volumen 2 dirigido a la misma persona, Teófilo, uno debe tener la expectativa de que hay algo que no concluyó, que hay una historia, que hay una narrativa que continúa. ¿Dónde continúa esa historia de Jesús? Y la respuesta es en sus discípulos, en la iglesia. Lo que les está pasando a ellos también es una continuación. Y esta frase a mí me capturó. Y alrededor de esta frase es que quiero girar el mensaje de hoy y enfocar el capítulo 4 de Lucas. Y reconocían que habían estado con Jesús.
Y la pregunta es si la comunidad allá afuera reconoce que nosotros hemos estado con Jesús, ve rasgos de Jesús en nosotros, ve que nos parecemos a Jesús, ve que lo que hacemos, no solo lo que decimos, no solo lo que predicamos, pero nuestras acciones, nuestro testimonio es coherente con la vida de Jesús. Ahora, la pregunta siguiente que me hice es, de acuerdo a este pasaje mismo, este capítulo 4 de Hechos, y cómo la gente puede reconocer si hemos estado con Jesús, en otras palabras, cómo la gente de afuera puede saber si la iglesia es como Jesús. Es el título que le he dado, que se me ocurrió poner a esta predicación. Una iglesia como Jesús. ¿Cómo la gente en Hechos, en este contexto, podía ver si la iglesia era parecida a Jesús, si se parecía a Él o no? Y creo que el texto nos da por lo menos 3 pistas, que son los 3 puntos principales que quiero compartir con ustedes hoy en este sermón. La primera pista o el primer punto es que la gente de afuera reconoce que hemos estado con Jesús o reconoce a Jesús en nosotros cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres, cueste lo que nos cueste. Y esto es lo que sigue diciendo el versículo 14 en adelante. Acompáñenme conmigo en la lectura. Dice, versículo 14, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar, entonces, en el nombre de Jesús. Y miren el versículo 19 y 20, que es donde saco este punto. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego dice el texto, y ellos después de amenazarlos otra vez los dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Es interesante notar que los líderes del templo, las autoridades del templo, los judíos, los líderes judíos, el sumo sacerdote, todos le tenían más miedo al pueblo y a su propio prestigio que cualquier otra cosa. Mientras los discípulos, en contraste, los apóstoles, temían más a Dios antes que a los hombres, incluyendo las mismas autoridades del templo, aún arriesgando su propia vida. Este era un movimiento, hermanos, que debemos de recordar. La iglesia primitiva era un movimiento que estaba recién iniciando. Así que podría simplemente haber sido diluido con estas primeras amenazas si ellos hubieran decidido obedecer o tener bajo el temor que seguramente humanamente ellos tenían, porque yo creo que como humanos podrían haber tenido el temor y decir, no, miren, aquí la cosa está dura, aquí la cosa está difícil, esto está muy difícil y mejor vamos a bajarle un poquito al mensaje, lo vamos a diluir, lo vamos a cambiar, lo vamos a modificar. Bueno, no hicieron eso, gracias a Dios, porque ellos tenían muy claro que era más importante obedecer a Dios antes que los hombres. Este movimiento que apenas empezaba, incipiente, tenían claro una realidad que creo que nosotros haremos bien en recordar. Tenían claro que el único y verdadero Señor, no solo de sus vidas individuales, Señor de la iglesia y Señor del mundo, era Jesús, el Mesías crucificado y resucitado. En un mundo donde ya había un Señor o alguien que se declaraba que era el Señor
el kurios, que es la palabra en griego que se ocupa. En este mundo ya existían varios señores y de hecho uno muy grande que se autoproclamaba kurios y era el César, el emperador romano. Pero para la iglesia primitiva ellos tenían muy claro que no podían haber dos señores y que la lealtad de la iglesia no podía ser comprometida con rendir devoción, obediencia a otros señores, sea el César, el emperador romano, sea Herodes, sean las autoridades del templo. Ellos tenían un único Señor. Jesucristo es el Señor y no César. Jesucristo es el Señor y no Herodes. Sospecho muchas veces que hoy en día, como iglesia evangélica, hemos olvidado lo que significa ser iglesia en un contexto de oposición y en un contexto de minoría. La historia de la iglesia cuenta que después de Constantino, la iglesia, y se ocupa de hecho el término, la iglesia post-Constantino o después de Constantino, que fue un emperador romano que oficializó el cristianismo en Roma, en el Imperio Romano. La iglesia pasa a un mejor estatus y pasa de ser iglesia perseguida a ser iglesia oficial, de ser iglesia minoría a ser la mayoría y a tener voz, voto y comodidad de alguna manera. Y hay una historia más reciente que recordé y que creo que vale la pena recordar porque algunos podemos pensar, bueno, nuestro contexto ha cambiado, ya no somos minoría, por lo menos acá. No debemos de olvidar otros hermanos que padecen persecución y oposición y que sí son minoría, otros hermanos de iglesias que en otras latitudes en nuestro mundo global. Pero al menos aquí en Guatemala, desde hace varias décadas, no somos minoría. Al contrario, cada vez somos más mayoría. A tal punto que los políticos buscan a las iglesias, ¿no?, y a sus líderes para poder tener votos, porque saben que somos mayoría, que hay presencia. Bueno, la historia que recuerdo es una historia más reciente del siglo XX, en Europa, en Alemania, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la iglesia era mayoría. De hecho, ser cristiano era casi sinónimo de ser un ciudadano. Ya no había mucha distinción, todo el mundo era cristiano. Y de repente surge Hitler, llega al poder y el nazismo y toda la historia que ustedes seguramente conocen que pasa con los judíos. La iglesia, en términos generales, en ese momento no se comportó muy bien, que digamos. Capituló a esta creencia original, renunció a esta creencia original de que nos es necesario obedecer a Dios antes que los hombres y que nosotros como iglesia tenemos solo un Señor, un kurios, y no podemos partir nuestras lealtades o dividirlas rindiendo lealtad a otros señores. Sin embargo, dentro de esa situación un poco comprometedora de la iglesia alemana en general, surgió un movimiento que se llamó precisamente, un movimiento disidente que se llamó la Iglesia Confesante. Curiosamente el título, la Iglesia Confesante. ¿Por qué la Iglesia Confesante? Porque la Iglesia redactó una declaración oficial donde decía claramente, donde confesaba que el único Señor, el único César, el único Kaiser en su contexto, al cual ellos iban a rendir lealtad plena, era Jesucristo. Y no había cabida para otros señores, emperadores, césares o kaisers. Ellos tenían en mente, por supuesto, a Hitler. A Hitler, que había hecho componendas con la iglesia y se había infiltrado y había pedido, a cambio de beneficios para la iglesia alemana, tanto católica como protestante, lealtad a su gobierno.
Y este movimiento de la iglesia confesante, liderado por el famoso pastor y teólogo alemán que fue muerto, ejecutado por el nazismo, Dietrich Bonhoeffer y otros. Cuando estaba recordando esta anécdota y pensando en nuestra situación actual, no solo en Guatemala, pero alrededor del mundo, de la iglesia evangélica, a la luz del pasaje y a la luz de la valentía y el coraje que demostraron los apóstoles al decirle a las autoridades del templo: juzguen ustedes a quién obedecer, si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, pero nosotros no podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando estaba pensando en esta historia de la iglesia confesante en Alemania, en el contexto de Hitler, el nazismo y el holocausto judío, se me vino a la mente una anécdota que leí hace algún tiempo de otro personaje no tan conocido como Bonhoeffer, o menos conocido, de otro pastor luterano llamado Martin Niemöller. Martin Niemöller fue alguien que originalmente en la década de los 20, 1920 hasta el 30, de hecho era partidario del nazismo, estaba a favor. Hasta que Hitler llega al poder, él se empieza a dar cuenta que la cosa no va bien y empieza a ser un crítico muy abierto, muy vocal en contra de Hitler y del nazismo y todo lo que está pasando con los judíos. A causa de eso, él tiene que pagar el precio y durante a partir de 1937 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente él pasó en campos de concentración nazis, siendo un pastor luterano alemán. Y él tiene una frase que a mí, cuando lo leí la primera vez, me dejó impactado, impresionado. Él dice esto: primero vinieron por los socialistas y yo no hablé porque no era socialista. Luego vinieron por los católicos y yo no hablé porque yo no era católico. Después vinieron por los judíos y yo tampoco hablé porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron por mí, ya no quedaba nadie que hablara por mí. Yo pensé, esto me retó, hermanos, porque como iglesia a veces pensamos solo en nuestros beneficios, nuestra seguridad, nuestro estatus, no perder los privilegios o los beneficios que hemos adquirido y que nos ha costado tanto. Tal vez haya cierta lógica detrás de esto, pero no deja de desafiarme frases como la de este pastor, que nos hace pensar en que como iglesia, como comunidad del reino y del Rey Mesías, nuestro Señor, tenemos una responsabilidad también hacia afuera. Hoy pareciera que nos preocupa más no perder nuestro estatus, cuidar nuestra posición como iglesia, velar porque nuestra voz sea escuchada. Pero en el proceso de lograr esto, me temo, hemos muchas veces traicionado el Evangelio y hemos terminado confesando, sin darnos cuenta, otros señores distintos al único y verdadero Señor, Jesucristo, crucificado y resucitado. Como resultado, hemos tenido más temor a estos señores y a los poderes humanos que al Señor Jesucristo y el poder del Evangelio. Y esto me lleva al siguiente punto. La gente en este capítulo reconoce que hemos estado con Jesús cuando oramos como iglesia. Lo que sigue inmediatamente después de que finalmente tienen que librar, porque no les queda de otra, tienen que liberar a Pedro y a Juan, las autoridades del templo, es que lo primero que ellos hacen es que regresan a su comunidad de fe y empiezan a orar juntos como iglesia. Miren, versículo 23 dice: cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes,
alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por tu Santo Espíritu, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, poder romano, poder judío, juntamente con los gentiles y los pueblos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas. Fíjese bien el versículo 29. Considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, con todo denuedo o con toda valentía, es la idea. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hay dos cosas que me llaman. Hay muchísimo material acá en este pasaje sobre el contenido de la oración, las citas, etcétera, pero yo solo quiero enfocarme en algo. Dos elementos llaman mi atención sobre lo que está sucediendo acá. La iglesia junta, unida, primero, orando, lo cual parecería una obviedad, pero tristemente ya no lo es, o no necesariamente lo es. Recuerdo en una de las predicaciones, creo que fue el pastor Ricardo que dijo y hablaba sobre cómo muchas veces lo que menos estamos haciendo como iglesia es orar juntos. Orar. Y a veces esto lo digo como una autocrítica, porque yo veo en mi propia vida también el descuido de la oración. Como muchas veces hemos subestimado el poder de la oración y sobre todo el poder de una iglesia junta, unánime, orando. Y quizás sea porque estamos muy cómodos muchas veces, porque no estamos padeciendo algún tipo de persecución y oposición como la estaban padeciendo ellos. Pero lo que me llama la atención es que lo primero que ellos hacen, la primera manera de afrontar esta crisis y esta persecución y las amenazas es que se juntan a orar. Y lo segundo que me llama la atención, y esto es algo sumamente sorprendente, al menos para mí, es lo que ellos piden. Porque lo que ellos piden no es necesariamente lo que yo hubiera pedido, siendo muy honesto. Y probablemente no es necesariamente sospecho lo que usted hubiera pedido y lo que nosotros como iglesia hubiéramos pedido hoy en día. ¿Qué es lo que ellos piden? ¿Cuál es la petición de su oración? Ellos no piden protección para la persecución. Ellos piden valentía para seguir predicando el nombre de Jesucristo a pesar de la persecución. Danos denuedo, danos valor. Wow. Lo que yo hubiera pedido, usted seguramente lo puede sospechar. Yo hubiera pedido: Señor, protégenos, guárdanos. Que tu manto, ángeles, manda alrededor, protégenos, cúbrenos. Probablemente no hubiera salido de regreso, ahí quedado encerrado. Ellos no piden eso. Hay un detalle que me llama la atención muy interesante al final de esta sección, en versículo 31, y es que dice que el lugar tembló como resultado de la oración. Ahora, muchas veces nosotros, sobre todo si no somos pentecostales, ¿verdad?, no estamos acostumbrados a leer y entender o interpretamos de distintas maneras este tipo de fenómenos, pero la Biblia está llena de este tipo de fenómenos. El libro de los Hechos está lleno de este tipo de cosas y no sabemos a veces, sobre todo los no pentecostales, no sabemos muy bien qué hacer con esto. Pero lo que a mí me llama la atención, aún no siendo pentecostal,
es que el lugar tembló como resultado de la oración de ellos y de lo que ellos estaban pidiendo, que era coraje, denuedo, valor para seguir predicando. Y dice, donde estaban reunidos el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y la señal de que fueron llenos del Espíritu Santo o el resultado de eso es que hablaban la palabra de Dios, dice, con valor. Y se me ocurrió este pensamiento. Esto me hizo pensar en que cuando temblamos en la presencia de Dios, no temblaremos en la presencia de los hombres. Pero esto solo lo conocen aquellos que realmente se han comprometido y se han unido como iglesia en dependencia a Dios en la oración. El poder de la oración y de la oración juntos cuando oramos como iglesia. Por último, el último punto, la última pista, este pasaje creo nos enseña que la gente reconoce que hemos estado con Jesús cuando somos una iglesia tan unida, que no solo ora unida, tan unida al punto de compartir nuestros bienes con los más necesitados. Así termina este capítulo. De hecho, quiero decir de entrada que esta parte final del capítulo, que podría parecer como un paréntesis, y en un sentido lo es una especie de sumario, de resumen, que Lucas hace de cuando en cuando en todo el libro de los Hechos. De hecho, él ya hay un antecedente, él ya había dado un resumen previo al final del capítulo 2. Y es importante tener en mente porque casi diría, este resumen es un calco, una paráfrasis del resumen que él ya nos ha dado en Hechos 2, 43 al 45. Y el punto principal que quiero enfatizar es cómo la unidad de la iglesia llegó a tal punto que compartir sus bienes, la unidad se reflejaba, se manifestaba a través de compartir sus bienes materiales. Miren lo que dice, vamos a leer estos últimos versículos, 32. La congregación de los que creyeron eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía cada uno según su necesidad. Voy a parar ahí. Porque los versículos que siguen, que es lo que José o Bernabé, tiene que ver más con el capítulo 5 y un contraste con Ananías y Zafira, pero vamos a dejarlo acá. Me interesan dos cosas sobre esto, este resumen. Lo primero es tomar en serio este pasaje, tomar en serio lo que está diciendo acá Lucas. Porque aún en la historia de la iglesia, aún en varios de los comentaristas y los académicos, han habido algunos intentos, creo yo, de no tomar suficientemente en serio lo que está pasando acá. Uno de ellos es simplemente tildar a la iglesia de comunista. Entonces eran unos comunistas. O la otra, quizás más famosa, es decir, este fue un experimento fallido. Fue un experimento noble, utópico, pero fallido. Porque luego incluso empobreció a la iglesia al hacer esto. Bueno, lo primero que quiero decir de esto es que esto no es ni comunismo, por la simple y sencilla razón de que es un acto espontáneo, voluntario, no es impuesto desde arriba, no es alguien desde arriba, los apóstoles Pedro y Juan imponiendo, miren, a partir de ahora todos van a... No, cada quien dice, conforme a
su deseo. Y conforme a la necesidad se va dando, de manera espontánea van compartiendo para que no hubiera necesitado. Y el segundo punto que a veces se pierde de vista de esto, y esto es parte de un déficit que a veces tenemos al leer el Nuevo Testamento sin consideración del Antiguo o desconectado del Antiguo Testamento. Pero cualquier persona que ha leído Deuteronomio, por ejemplo, y la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta o le va a hacer clic que lo que está pasando acá es el cumplimiento de un ideal que Dios tenía para su pueblo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y esto está en Deuteronomio. Esto lo podemos ver claramente en Deuteronomio 15, versículos del 4 al 11. No voy a leer todo el pasaje, ustedes lo pueden revisar con detenimiento, pero el versículo 4 de Deuteronomio 15 al menos dice así: y no habrá pobre entre vosotros. Esta es la ley, la Torá, para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. El ideal, y está en el contexto incluso del jubileo, en el contexto de la remisión de los 7 años, de las deudas, etc. Y dice, y no habrá pobre entre vosotros. Y se van a asegurar de que no hayan necesitados entre ustedes. Nadie con necesidad. Y una de las cosas que se nos olvida es que este es el nuevo pueblo de Dios, o dicho de otra manera, el pueblo de Dios renovado alrededor del Mesías, Jesús. Y aquí se está cumpliendo lo que Deuteronomio dijo que debería ser legal. Así que es algo importante y es algo que tiene que ver con el cumplimiento de que Jesucristo efectivamente era el Mesías prometido y es el Rey y Señor y está reinando sobre su iglesia, sobre esta comunidad. Y este es un pueblo diferente, con una ética diferente y superior a la de las demás comunidades o sociedades. Lo segundo es el error de creer que este fue un experimento fallido. Solo quiero mencionar 2 ejemplos que contradicen esto. Lo primero es la iglesia de Antioquía, aquí mismo en Hechos capítulo 11. La iglesia de Antioquía, que es una iglesia nueva, conformada por gentiles, una iglesia cosmopolita, una iglesia no judía, de repente llega un profeta a profetizar que hay una gran hambruna en todo el imperio. Y entonces la iglesia de Antioquía, no judíos, gentiles, levanta una ofrenda para ayudar a los necesitados en Jerusalén. ¿Qué les parece? Yo a veces me pongo a pensar, si esto hubiera sucedido hoy de repente y hubiera sido una iglesia, no hablemos de gentiles y judíos, pero hablemos de una denominación contraria, ¿verdad? Y eso hubiera sido una iglesia centroamericana o bautista y una iglesia, la otra eran unos pentecostales o neopentecostales y los neopentecostales están pasando necesidad o al revés. Y han dicho, pero ¿nos permiten hacer esto? ¿O deberíamos o no? La iglesia en Antioquía no le importó, sino que continuó la práctica. Esta es una evidencia que Lucas nos da en el mismo libro de los Hechos de que esta práctica no fue un intento fallido. Se continuó. Y la otra evidencia es el apóstol Pablo, por supuesto, y sus cartas. Pablo es famoso, entre otras cosas, en dedicarse a ir recolectando ofrendas en las iglesias. Y el propósito muchas veces de estas ofrendas que Pablo va recolectando en las iglesias es para ayudar a los pobres de otras iglesias, de otras comunidades de fe. Y de hecho, esta costumbre es una costumbre tan importante que en Gálatas 2:20 dice así: solo nos pidieron, y Pablo está hablando de Pedro, Santiago y Juan, los líderes, los pilares de la iglesia de Jerusalén, de que nos acordáramos de los pobres, lo cual, dice Pablo, tomé muy en serio. Es que no era una práctica exclusiva, no fue un momento utópico, un experimento fallido. Era parte del ADN de la iglesia, hermanos. Y a veces sospecho que las razones por las cuales muchas veces hemos puesto estas ideas de decir esto fue solo un momento ideal, utópico, es probablemente porque no nos cuesta digerir y tomar con suficiente seriedad la importancia para hoy en día, porque siguen habiendo necesitados, sin duda alguna.
y este pasaje, por lo tanto, nos desafía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Con esto termino. ¿Qué tiene que ver todo esto, o esto que estoy diciendo, de la unidad y que tenían todo en común, repartiendo y vendiendo, incluso para que no hubiera ningún necesitado entre ellos? ¿Qué tiene que ver esto con reconocer a Jesús en medio de nosotros? ¿Y qué tiene que ver esto con cómo nos percibe la gente de afuera? Es la pregunta que yo me hago y que quiero compartir con usted. ¿Qué tiene que ver con cómo la gente nos ve? Tiene todo que ver. Porque lo que está sucediendo acá, cuando dice el versículo 33, y aquí es donde a veces las traducciones nos ayudan, a veces no nos ayudan tanto. Pero aquí dice en el 33, con gran poder los apóstoles, estoy leyendo la Biblia de las Américas, daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia había sobre todos ellos. Y luego viene el 34. Pero en el original, entre el 33 y el 34, para empezar, hay una conjunción que por lo regular se traduce porque, entre 33 y 34, que en las Américas se ha perdido y en la Reina Valera se traduce así que, o traduce de otra manera. Yo me encontré una traducción bien interesante que me dejó un poquito despistado con respecto a esta traducción y a la de la Reina Valera, porque comunicaba otra cosa o ponía el énfasis en otra dirección. Y quiero leérselas. Esta traducción, la Nueva Biblia Española, dice así: todos ellos eran muy bien vistos, porque entre ellos ninguno pasaba necesidad. Ahora, a primera vista uno diría, bueno, como que no tiene mucho que ver, pero hay algo que debemos de recordar, y recordé yo cuando estaba estudiando este pasaje. La palabra charis, que me encanta la palabra, porque de tal modo que hasta a mi hija le puse ese nombre, y ella me lo reclama hasta el día de hoy, porque todo el mundo pronuncia mal el nombre, porque además como profesor de CETECA y doctorado de CETECA, uno le pone con la X, ¿verdad? Como que la gente va a identificar que se pronuncia charis. Nosotros cuando traducimos por lo general la palabra charis lo traducimos como gracia, tal como lo traduce la Reina Valera. Pero la palabra charis puede traducirse también como favor. Ahora en este texto, en este versículo, queda un poco abierto o ambiguo de qué tipo de favor está hablando. Pero si nosotros podemos traducir perfectamente este versículo diciendo, abundante favor había sobre ellos. Punto. Pero luego en el texto griego hay un gar, que es porque, o se puede traducir porque. Abundante favor había sobre ellos porque no había ningún necesitado. Ahora, eso nos lleva a preguntar, ¿favor de quién? ¿Favor de Dios? Probablemente puede ser. O también podría ser favor del pueblo. Ahora, ¿por qué pienso que una traducción mejor podría ser favor del pueblo en este contexto? Por el resumen que Lucas ya nos ha dado en el capítulo 2. Y si quieren vamos al capítulo 2, versículo 43 al 47. 44 dice, capítulo 2, 44 en adelante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Les suena familiar? Lo acabamos de leer en el capítulo 4, casi una paráfrasis. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mira el 47, alabando a Dios y hallando, ¿qué? Hallando favor con todo el pueblo. La palabra favor en el griego es la misma palabra, charis. Y como dije al principio, Lucas está haciendo a propósito, cada cierto tiempo en la narrativa de Hechos, ciertos resúmenes. Y por eso el resumen del capítulo 4 uno lo debe leer, creo yo, a la luz del resumen que ya dio en el capítulo 2. Y eso me lleva a pensar, por lo menos, que es posible traducir como esta otra versión que les leí,
todos ellos tenían el favor del pueblo, o todos ellos eran muy bien vistos, porque entre ellos no había ningún necesitado. Y esto, mis hermanos, era el mejor testimonio para impactar y para transformar la sociedad y la comunidad alrededor. Este era el mejor testimonio y el arma más importante para transformar su entorno. En otras palabras, cuando la predicación del Evangelio no va respaldada de un testimonio de una comunidad diferente y transformada, nuestra predicación pierde credibilidad ante los no cristianos. O dicho de manera positiva, lo que le da poder a nuestro testimonio de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado es ser una comunidad transformada en sus relaciones y en sus tratos, sobre todo con los más necesitados, donde no hay necesidad. Porque esto es un anticipo del reino, es un anticipo y una probadita de la nueva creación, de que realmente Cristo resucitó y lanzó todo este proyecto de la nueva creación. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. He aquí, todo es hecho nuevo. En resumen y en conclusión, la gente reconoce que hemos estado en Jesús. Primero, la primera palabra clave es valor. Cuando decidimos obedecer a Dios antes que a los hombres, cueste lo que cueste. Segundo, la gente reconoce que hemos estado con Jesús o que nos parecemos a Jesús cuando oramos unánimemente como iglesia. Oramos pidiendo porque nos siga dando ese valor y ese coraje para predicar el Evangelio, aún en medio de la oposición. Y en tercer lugar, y no menos importante, la gente reconoce que hemos estado con Jesús. Cuando somos una comunidad tan unida al punto de compartir nuestros bienes con los que más lo necesitan. Termino con esta anécdota de mi reciente viaje a El Salvador. Tuve una charla con mi hermano menor y él estaba muy entusiasmado viendo una serie de Netflix, pero era sobre Moisés. No la he visto. Y él me dijo, mira, deberías de verla y tú que estás enseñando y no sé cuánto. Y él estaba bien emocionado. Es una especie de documental, ¿no? Pero lo que me llamó la atención y lo que quiero contarles es que él me dice, mira, ¿por qué Dios ya no hace los milagros y los portentos que hacía antes? Como por ejemplo en el Éxodo y todos esos milagros con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y yo me quedé pensando por un momento y lo primero que se me vino a la mente para responderle fue una canción de Marcos Vidal, que yo me aprendí casi de memoria cuando era recién convertido. Y la canción se titula Buscadme y viviréis. Porque en esa canción, Marcos Vidal, que además de ministro de alabanza es pastor, comienza con una pregunta, emulando un poco a Job, ¿verdad? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de los grandes profetas? Y al final Dios le da la vuelta, así como en Job, a la pregunta. Se la devuelve. Y la canción termina diciendo, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme, que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí. Y yo pensé, al preparar este sermón, que la misma pregunta se puede aplicar a la iglesia de Hechos. ¿Dónde está la iglesia de los Hechos? ¿Dónde están los milagros de los apóstoles? Y la respuesta es muy perturbadora realmente, nos incomoda. Porque la respuesta es, ¿dónde están los hombres como Juan, como Pedro, que decidieron obedecer a Dios antes que las autoridades del templo? ¿Dónde está esa iglesia que oraba juntos? No para pedir protección, no ser tocados,
sino para pedir más valor para seguir predicando el Evangelio, cueste lo que cueste a pesar de la persecución. ¿Dónde está esa iglesia unida a tal punto que compartían sus posesiones materiales? Y si había un necesitado decían, aquí está. Eso, hermanos, es una iglesia como Jesús. Y eso creo yo que es lo que nos da poder, o lo que puede dar poder a la iglesia para impactar verdaderamente y transformar su entorno y su comunidad. Porque la gente de afuera nos está viendo y la gente de afuera se está preguntando, ¿se parecen a Jesús o no se parecen? Una vez un profesor, un colega del seminario me compartía de que estaba enseñando en su iglesia sobre un libro. Yo no lo he leído, confieso, pero el título del libro me llamó la atención. El título del libro decía, Jesús los convence, pero la iglesia no. El título me dejó un poco inquieto, porque hablaba, y el libro está dedicado para una generación posmoderna, para una generación joven, emergente, que ya no quiere saber nada de iglesia. Y me hizo pensar en la iglesia de Hechos. Me hizo pensar en la continuidad y en el parecido que tenía la iglesia de Hechos con Jesús. Porque esta pregunta no sería posible, no hubiera hecho sentido en el contexto de la iglesia de Hechos, de que Jesús los convence, pero la iglesia no. Porque veían los gestos, reconocían que ellos habían estado con Jesús. El parecido era inconfundible. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y tu palabra a veces es fuerte y nos confronta, pero también alumbra nuestra mente y nuestro corazón. Nos exige cambios, pero también nos da el poder para realizar esos cambios, para tener el valor que tuvo la iglesia en Hechos, que tuvieron los apóstoles, de decidir parecerte a ti, de decidir obedecerte a ti antes que los hombres, de orar por tener más valor para seguir predicando en medio de la oposición y sobre todo mostrar una tremenda unidad. Una unidad que sobrepasaba cualquier expectativa, vínculos familiares, raciales, étnicos, etc. Pero era la unidad que Cristo daba, donde cada uno era un solo corazón, una sola alma, y nadie decía tener lo propio solo para ellos, sino que cada uno compartía. Y la gente de afuera miraba. Y miraba bien esto, porque no había ningún necesitado entre ellos. Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.